Bienvenidos al segmento de opinión. La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia condenatoria sobre Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por el delito de injurias en contra del presidente Rafael Correa. Frente a esta decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares. Proceden, el Estado ecuatoriano debe acatarlas. Este y otros temas los analizamos en la entrevista de hoy. Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia. Doctor Mera, buenos días, bienvenido. ¿Analizan ustedes pedir opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a las medidas cautelares sugeridas por la Comisión? Bueno, buenos días, Marcela. Bienvenido. En primer lugar, nosotros no vamos a... la Comisión Interamericana no tiene ninguna facultad para dictar medidas cautelares, esto no está en la Convención Americana. En la Comisión Interamericana sí está la facultad de la Corte de dictar medidas cautelares. Por lo tanto, la opinión de la Comisión nos tiene totalmente fuera de preocupación, porque para nosotros es una opinión más de cualquier persona. Es como si yo opine sobre la vida matrimonial de los miembros de la Comisión. Así que no tiene ninguna importancia y no vamos a hacer mayor cosa. Después estudiaremos si haremos una opinión consultiva, tenemos que evaluarlo porque esos son temas que no... Tenemos que evaluarlo en política y diplomáticamente, ¿no? Ahora, se ha dicho también que refiriéndose a la Comisión, es un sistema de persecución política. El canciller Ricardo Patiño también se refirió en ese sentido. ¿Así piensan las autoridades? Vea, Marcela, lo más grave en el tema de la Comisión no solo es el tema de las medidas cautelares, sino que no es que dicen que Jiménez perseguido político, no es que aseveran de que está mal el proceso, no es que dicen que no se debió haber pedido la autorización de la Asamblea, simplemente dicen que para ellos no debe haber delito de injurias. O sea, para ellos todo lo que hay en América Latina, en toda América Latina existe el delito de injurias, incluso contra funcionarios públicos, con excepción de Panamá. Para ellos eso no debe haber, que no debe haber ningún tipo de delito de injurias contra funcionarios públicos. En toda América Latina existe el delito que se llama de injuria judicial, porque el delito que cometieron contra el presidente no es exclusivamente el de injurias, sino una injuria no probada en juicio, porque el señor Jiménez lo acusó de genocida dentro de un proceso penal. Eso hay en toda América Latina. Y para la Comisión eso no existe. Entonces, esta gente se ha convertido en un instrumento de la extrema derecha internacional. Y como se han convertido en un instrumento de extrema derecha internacional, los vamos a tratar de esa manera, como instrumento de la extrema derecha internacional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo serán tratados? Bueno, no vamos a acatar ningún tipo de opinión que ellos hagan, ¿no? Porque están demostrando su parcialidad. Cuando el juzgador se convierte en parcial, deja de tener legitimidad. Y al deja de tener legitimidad, deja de ser acatada su decisión. Pero precisamente para disipar dudas, ustedes pensarían en esta posibilidad de que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien emita, en este caso, una opinión consultiva. Lo estamos evaluando, sí, hay una posibilidad de pedir opiniones consultivas a la Corte, en especial que la Corte se pronuncie sobre si estos señores pueden pedir medidas cautelares. Estamos evaluándolo y vamos a tomar decisiones. Ahora, para también solicitar medidas cautelares se tiene que cumplir 3 condiciones específicas que tienen que ver con la gravedad, urgencia y daño irreparable. En el caso del señor Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, se cumplieron estas 3 condiciones para que, en este caso, la Comisión, que según ustedes no tiene potestad para hacerlo, otorgue medidas cautelares. Mira, Marcela, aquí lo más grave es que la Comisión sostiene que se está afectando el derecho a la libertad de expresión porque una persona acusó en un proceso penal a otra de genocidio. O sea, no tiene nada que ver la libertad de expresión con el ejercicio del derecho a la tutela judicial, el derecho a presentar denuncias ante las autoridades. Hacen una confusión tremenda, algo que nunca han hecho la Corte Interamericana. Se basa en resoluciones de la Corte que son falsas. Ellos mienten solamente con el afán de hacerle daño al gobierno. No se pronuncian sobre el proceso penal, no hacen ninguna valoración de nada. Entonces, bajo las circunstancias, ¿cómo vamos a considerar que una decisión de esa naturaleza es digna de ser, por lo menos, respetada? No tiene ninguna facultad legal, ¿no? Pero por lo menos oída, respetada, como se escuchan las voces de unas personas importantes en el mundo, ¿no? Yo creo que la opinión del pontífice o la opinión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene algo de importancia, tiene algo de legitimidad. Pero esto de acá ya ha perdido toda legitimidad. Ahora, también se hablaba ayer que Panamá habría otorgado asilo político a Clever Jiménez. Luego se negó esta posibilidad por parte del propio gobierno. ¿Qué se sabe al respecto? Oiga, Marcela, para pedir asilo político uno tiene que estar en la legación territorial, es decir, en la embajada del país o en el territorio del país. Si Panamá, nuevamente Panamá, convirtiéndose en un
instrumento político de sectores de derecha internacional lo hace, pues lo evaluaremos, ¿no? Y evaluar significa también saber en qué estado se dejan las relaciones con ese país, porque ya hay graves antecedentes. Así es. Pero mientras el señor Jiménez no esté en la embajada panameña, no tenemos ninguna razón para pensar que eso pueda darse. Fernando Villavicencio está en el país, las autoridades lo conocen, él había dicho que vino durante el fin de semana. Bueno, usted, lo que yo sé, lo mismo que usted sabe, de que este señor está, parece que en medio de la selva, pues. Si encontramos una dirección específica, podría hacerse un allanamiento, como dice la ley, pero mientras eso no se ocurra, pues será muy difícil capturarlo, ¿no? Lo que quiere decir, pero, que se está investigando el paradero de estas 3 personas. Efectivamente. Pero vea, Marcela, esto se soluciona fácilmente. El señor Jiménez lo que tiene que hacer es pedirle disculpas al país por haber acusado de genocida al presidente Correa. Lo ha comparado con Hitler, con Mussolini. Esto es una cosa muy grave. Esto es lo que debemos enfrentar y lo que debemos enfocarnos, ¿no? El tema no es si debe estar preso o no debe estar preso. Eso, si el señor Jiménez le pide disculpas al gobierno nacional por la barbaridad que hizo, no tenemos problema. Yo personalmente le pediría al presidente que considere aceptar esas disculpas. Lo que quiere decir entonces que solo bastarían las disculpas, en este caso al país, como dice usted, pero también al presidente de la República, para que el presidente tome acciones como las anteriores, caso El Universo, por ejemplo. Considero que así debería ser. ¿El presidente estaría dispuesto a hacerlo? Yo haría todo lo posible para que el presidente tome esa decisión. No puedo opinar por el presidente, pero yo creo que sí lo haría. Todos estos sectores de extrema derecha internacional están unidos y tienen peones en todo el mundo, y la CIDH se está convirtiendo en eso, desgraciadamente, hay que decirlo, ¿no? Lo que quiere decir entonces que Ecuador analizaría si seguir o no dentro de la Comisión Interamericana. Así es, nosotros no vamos ya a aceptar ninguna crítica ni opinión de la Comisión Interamericana, sobre todo mientras esté en Washington, en las audiencias temáticas, entre comillas, que son un instrumento para que los amigos de ellos vayan. Porque el pobre no puede ir a la audiencia temática, pues el indígena que no consiguió una escuela para sus hijos en alguna provincia del país, del pobre que no consiguió trabajo, no, pues los que pueden viajar a Washington y conseguir visa y llegar allá y poder comer allá, ¿quiénes pueden hacer? Los ricos, pues. Pero ¿cuándo se tomará una decisión por parte de las autoridades ecuatorianas sobre la permanencia o no? Porque se ha venido hablando del tema, el presidente ha dicho vamos a analizar, pero cada vez quizá son más los puntos que nos alejan a aquellos que nos unen. ¿Cuándo se toma la decisión? Lo que pasa, Marcela, es que el sistema interamericano incluye también la Corte Interamericana, con la cual no hemos tenido ningún tipo de conflicto, hemos aceptado sus opiniones. Han dicho de que sí cabe penalizar la injuria, a diferencia de lo que dicen estos farsantes y mentirosos de la Comisión Interamericana. Incluso las sentencias de la Corte están de acuerdo con la legislación de nuestros países, ¿no? Están demostrando una coherencia en la práctica de las latinoamericanas, ¿no? Pero la Comisión se está convirtiendo en un instrumento de ciertos sectores y no la vamos a aceptar, pero como están coaligados en los tratados internacionales, no podemos salir de uno sin salir del otro. Por supuesto que sí. No vamos todavía a decidir una salida definitiva.